Buenos días, chicos, ¿cómo están? Muy bien, buenos días. Muy bien, hoy vamos a hacer una indagación y vamos a ir a un lugar al este de Turquía, cerca de la frontera de Armenia e Irán. Es un monte, una montaña, que tiene el nombre de Monte Ararat. Según el Génesis bíblico, el arca de Noé quedó ahí varado tras el diluvio, aparentemente, o el reseteo de aquella época. Ese lugar, aunque se han hecho expediciones y no se ha encontrado nada, también hay que aclarar, es un lugar que consideran sagrado los judíos, los cristianos, los musulmanes, los yadisís, y lo que queremos ver energéticamente, ¿qué es lo que ese monte en realidad, lo que esa montaña en realidad nos está mostrando o diciendo? Porque no es que sea casualidad que sea un monte aparentemente tan importante para muchos, pero al mismo tiempo que se sabe tan poco de él. Voy a contar de 5 a 1 y quiero que vayamos a ese lugar. 5, respiran profundo, se relajan y sienten su cuerpo tranquilo y relajado. 4, 3, 2, 1. Y entramos a ese lugar. Y quiero que veamos, primero, cuál era la función original de ese lugar, de ese monte Ararat, antes de lo que se conoce como la historia del diluvio. ¿Cuál era esta función original aparente de ese lugar? Y quiero que me digan cómo lo ven, cómo lo sienten y cómo lo perciben. Nico. Llego al, llego al espacio, Ira, Ujú. previo a lo que mencionas del reseteo, y Ajá. observo una meseta, es una meseta amplia, em, pero observo algo muy, muy extraño. A ver. Hay como unas edificaciones que no van de acuerdo a la época, Ajá. son como, incluso parecieran como campamentos científicos, son estructuras de metal que Ujú. están puestas cerca de la zona de la meseta como, como preparando un espacio. Incluso puedo sentir cómo hay una zona debajo de la tierra en donde están preparando un espacio. Ok. Ahorita vamos a ir a ver qué es eso que se presenta ahí. Margarita, ¿tú cómo lo sientes en Bueno, esta función? Ujú. Sí, sí, perdón. bueno, como lo voy sintiendo, en la medida que me voy acercando al territorio, veo que hay ciertas formas de energía que son más densas y en la medida que voy accediendo, las energías se van volviendo más sutiles y más accesibles para poder entrar.
Lo primero que empiezo, veo y, bueno, observo muchos escenarios, porque el primer escenario que empiezo a ver es un gran portal que está sobre la superficie de la Tierra. Es un portal que entra y es un portal cuadrado. Y después de ver todas lo que representa ese portal para la Tierra, las formaciones geológicas que se han ido formando a lo largo de historias anteriores al momento previo que tú nos estás llevando a este monte, pues se ven como la Tierra, ella tiene estos espacios especiales para que se pueda sembrar energía, para que se puedan sembrar cierto tipo de experiencias que van a crear en el planeta una forma de pensamiento. Entonces, cuando empiezo a sentir y a observar todo este contorno y este movimiento, empieza a salir de la Tierra un gran árbol. Es un árbol gigantesco que se representa como el árbol de la vida, pero no en la forma geométrica que Ujú. nosotros hemos visto, sino es un gran árbol que trae un tronco muy, 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 muy grande. Y al representar la vida como tal, él mismo se manifiesta en las diferentes formas y expresiones que el humano va a vivir a lo largo de su historia, porque no es un árbol que traiga un tronco y sea un árbol muy frondoso, sino es un árbol que al tener su tronco tan ancho, él trae una frondosidad, pero es como intermitente, trae una frondosidad acá, la trae aquí, la trae aquí, la trae aquí. Es un árbol muy particular en sus características y en sus formas. Entonces ahí veo cómo este árbol despliega, va desplegando sus como sus raíces a nivel energético y cómo estas raíces van conteniendo toda la circunferencia o toda la forma del planeta Tierra. Ok. Nico, ¿qué son estas estructuras metálicas que van como que desde la superficie al fondo de la Tierra? ¿Qué es lo que tú puedes ver ahí? Yo lo que observo, Ira, es como si estuvieran preparando el espacio para recibir una gran cantidad de estructuras genéticas. Observo como laboratorios genetistas en donde están preparando distintos contenedores para el uso de la sangre, porque observo cómo vienen, cómo en su planificación observan la forma en la que introducirán la sangre a los espacios, y es como si estas estructuras están preparando contener algo. Yo lo que entiendo es que los seres que están ahí, que son en parte humanoides, Ujú. pero hay características que salen de la concepción del humanoide, como por la altura o por la forma de las características de su piel y de su rostro. Tienen ojos más rasgados y más grandes, y sus narices casi casi no existen, son como solo dos orificios, pero de ahí en fuera de la altura y esas cuestiones de las características son bastante humanos, podría decir así. ¿Y su piel cómo es? Es como la de nosotros, es como si usaran un traje muy similar al de nosotros, pero con ciertos cambios de estructura. Están en la fisicalidad. Cómo se llama esa especie, esa raza? Se pronuncian como los Yeva, genetistas Yeva, Lleva, ok. con Jeva, Yeva. Jeva, ok. Lleva. ¿De dónde vienen los lleva? Al mismo tiempo, Ira puede observar como parte de su trascendencia proviene de una gramificación de estrellas Ujú. que se encuentran en otra galaxia. Ajá, Son una serie de 3 planetas que viven en conjunto, o ajá. sea, y se interactúan entre ellos, pero estos genetistas también tienen una gran parte de proporción de tiempo historial en la Tierra. Yo diría que también han vivido debajo de la misma. Mm, Incluso alcanzo a escuchar entre las cuestiones que aparecen en mi mente al estudiarlos, la frase Agartha. Agartha. Ok.
¿Me permites hablar con el jefe de estos genetistas, el que lleva el proyecto? ¿Cómo se llama? Mm, ya ve, Yahvé. Ujú. Ok, ¿me permites hablar con este Yahvé? ¿sí? Yahvé. Hay mucho tiempo de distancia entre tú y yo. Sí, aquí en la Tierra quizá, pero bueno, en lo etérico no, no tanto. ¿Qué necesitas? Quiero que me comentes qué es esto que estás haciendo, qué es ese proyecto en el que están ahí trabajando. Estamos preparando una reserva para la Tierra Una reserva de qué? de genes, de estructuras vivas. El planeta está llegando a un punto de transformación. Se está cumpliendo un ciclo y la destrucción de la vida es inminente. Tenemos que preparar una reserva para volverla a repoblar. Ok, entonces, ¿por qué necesita transformarse el planeta en ese momento? Ha habido mucho abuso Ajá, tecnológico, abuso tecnológico. sí. Ajá, Hay estructuras que están terraformando la Tierra, moviendo su núcleo. ujú. No hubo una buena combinación de los seres del espacio y los seres de la Tierra. La información se desvirtuó y la tecnología está llevando a todos a querer transformarlo todo. Tiene sentido que la misma Tierra decida transformarse. ¿Y ustedes cómo saben que están a punto de vivir esa transformación? ¿Qué es lo que a ustedes les avisa o les dice que está a punto de llegar ese momento? Los volcanes ya se activaron, hay mucha erupción por la Tierra y los movimientos tectónicos están Eh, haciendo que cambien las formas del mar. Las estructuras químicas y de composición que hay en todos los ciclos de la Tierra se están alterando. ok. Y coméntame, ya ve, ustedes, ¿por qué hacen esto y para qué lo hacen? Hemos utilizado la Tierra como un campo de desarrollo evolutivo desde hace muchos milenios, interactuando con las especies naturales que la misma Tierra provee para añadirles una característica como la de nosotros, observar cómo las fusiones crean distintas concepciones y evoluciones, no solo a nivel físico, sino también mental, incluso cultural, introduciendo en algunos sectores del planeta parte de nuestra misma función social, para verificar cómo añadiendo una característica distinta a las personalidades humanas, estas se pueden desarrollar de formas diferentes. ¿Qué es la característica que ustedes agregan genéticamente a estos habitantes originales de este lugar, ¿De cuál lugar? de la Tierra? Han sido muchas y de distintas formas. Como te digo, en una parte de la Tierra introducimos la parte social de nuestra existencia, cómo nos movemos como sociedad, pero sin añadir ningún atisbo de tecnología, simplemente la función del mecanismo de interacción de gobierno, de interacción de clases y sociales. En otros espacios de la Tierra hemos añadido el constructo tecnológico, en donde ofrecemos distintas formas de desarrollo que van haciendo que los cerebros evolucionen, se creen sociedades más rápidas, más avanzadas. Y en otras partes hemos introducido una gestión espiritual, haciéndonos ver como dioses, como estructuras maravillosas, para jugar con el imaginativo y el mecanismo creativo de los humanos. Cada una de estas formas de introducción tiene un objetivo diferente de observación, verificar cómo el humano se adapta o muta para añadir características nuevas a su estructura. Algunas han funcionado, algunas han sido autodestructivas. En específico, la que ha llevado a la Tierra en esto ha sido la mezcla de la tecnología con ustedes. No han sabido responder a la misma y han encontrado la forma de querer adaptarse, incluso luchar contra nosotros. ¿De dónde son ustedes originariamente?
Mi origen específico es del segundo planeta de Yeva, el planeta rojo de los tres. ¿Ok? ¿Y por qué decidir experimentar en la Tierra? O sea, ¿qué te ofrece la Tierra que quizá en otro lugar no lo encuentras? La fertilidad de la vida. Es maravilloso cómo este planeta, incluso soltando un rasgo de la genética de algo, puede Ujú. a través de su tierra, a través de su sol y a través de su agua y su oxígeno, crear una nueva existencia. Todo lo que observas aquí, todo lo que ves en tu planeta, por lo menos un 90% de ello ya es mutado y transformado a partir de cómo la misma tierra se ha adaptado de lo que llega de afuera. Encontrar rasgos originales o específicos de la tierra es complicado, porque la misma tierra en su mecanismo absorbe lo que llega de fuera, lo transforma y luego lo crea en su propia versión. Entonces, todo esto que estás construyendo tú aquí en ese momento va a marcar de una forma directa o indirecta a todos los humanos que en algún momento habitemos la Tierra en cualquier dimensión, en cualquier espacio y en cualquier línea de tiempo. Sí, sin embargo, la dependencia del cambio no es necesariamente por lo que estamos haciendo, sino por lo que hará la Tierra con lo que hacemos. Es la misma Tierra la que decide distribuir los cambios. Ujú. Esta historia que es muy conocida de el arca, de la clasificación de los animales, de la familia, de la pareja, es algo simbólico acerca de lo que ustedes hacen en ese lugar. Claro, tenemos a humanos por todo el mundo recolectando muestras genéticas de todas las especies. Necesitamos hacer una reserva. Estos humanos están a través de nuestras naves trayendo aquí los consiguientes sanguíneos que nos permitirán desarrollar los cromosomas apropiados para poder repoblar o cambiar ciertas características en cosas. ¿Qué tipo de especies habitan en ese momento en el que tú estás la Tierra? Se dice que hay muchas especies habitando la Tierra. Tú dime de qué especies estás recolectando em, muestras. Semillas de la mayoría de las especies vegetales, a codos que nos permitan volver a agregar ciertas características a la Tierra, la fauna animal en sus distintas versiones y humanos. Solo humanos, por ejemplo, otras especies que viven y habitan en ese lugar no les interesan. Por ejemplo, se dice que en esa época había seres un poco más grandes que la humanidad en promedio normal, o que había otros seres con otras características no tan humanas. ¿Tú Supongo cómo? que en caso describirías algunos de nosotros, pero pues no necesitamos estudiar nuestra genética. Ok, Hemos tomado milenios para hacer eso ya. ok. Y cuando tengan esa reserva, ¿qué sucederá, por ejemplo, en este reseteo del que tú hablas, que la Tierra ya se está preparando a hacerlo? Quedarán algunos vivos en algunos lugares. ¿Qué pasará con todas estas muestras genéticas que están tomando? ¿Cómo serán insertadas en los sobrevivientes quizá de otros lugares o de otras formas de interacción biológica de la Tierra? La Tierra tiene un sistema de reproducción bastante sencillo, con polaridades A y B que al funcionarse crean un producto. Haremos exactamente lo mismo, desarrollar embriones que al crecer puedan reproducirse entre ellos. No es tan complicado de entender. Entonces ustedes están gestando nuevos humanos, se puede decir. No, el cuerpo humano ya no necesita mayor avance. Pudiera Ok. provocar distintas bifurcaciones o variaciones que no son apropiadas. No nos interesa lo humano en específico. Nos Ujú. interesa poder seguir manipulando la vida de la Tierra, de alguna manera poder tener
nuestro campo de investigación apropiado y controlado. ¿Y para qué investigar tanto? ¿Qué es lo que quieren encontrar o hacia dónde va dirigida esta investigación? Lo único que el universo te puede ofrecer es información. Seríamos tontos al no querer recolectarla toda. Si está ahí, lo importante es tenerla. El propósito final no es claro, pero la obtención de la información definitivamente es el objetivo. Entonces la información busca, pues de alguna manera, un poder, ¿no? Una forma de tener lo que otros no tienen y eso te lleva a otra clasificación diferente, ¿puede ser? Pues quizás al obtener toda la información podamos tener un control mejor de lo que sucede en el universo, reproducirlo en distintas variantes o eliminarlo desde una raíz si observamos que es infectuoso. El poder tener la información nos permitirá tomar decisiones más trascendentales en el entendimiento colectivo. Nos permite centrar y explorar toda esta tecnología que se encuentra debajo de este monte para observarlo y verlo. Claro, no haría diferencia. Ok. ¿Algo más que nos quieras decir antes de que Nico pueda entrar, ver y observar y todo? Me da gusto saber que en el tiempo la reproducción continúa y los experimentos avanzan. Ok, déjame con Nicolás. Nico desconecta y espérame ahí desconectado. Margarita, a ver, en esta parte que decías de estos portales, de este portal cuadrado de formaciones geológicas de espacios específicos, cuéntame cómo funciona este portal y cuáles son las características, no sé, básicas que podemos observar de este portal. Bueno, este portal, uno de tantos, le da vida Ujú, al planeta y por eso la relación del portal con este árbol, porque este árbol representa una plantilla y esta plantilla es toda la forma de manifestación que ha vivido, que vive y que vivirá sobre la faz de la tierra. Cuando sientes tú energéticamente el interior de este árbol, bueno, representan los ciclos, representan los elementos que se van conjugando en forma equilibrada sobre el planeta Tierra. Por eso, en el primer momento donde tú vas conectando con esta forma de vida y cómo preservarla dentro del planeta como una forma original y primaria, como si fuera como esta primera, como si estuviera guardada todo lo que ha representado las primeras como emanaciones de vida sobre el planeta, lo primero que te encuentras es con la naturaleza. Empiezas a ver la relación que hay entre el agua con las montañas y ujú. vas moviéndote a través de ciclos, vas subiendo energéticamente y ahí vas observando mm, no como un desarrollo, sino como una forma de convivencia. Primero está pues toda la parte de la naturaleza, toda esta, pues, todo lo que vemos sobre la superficie, las aguas, las quebradas, los ríos, los mares, y después vamos viendo la formación que va dando esta energía a todo lo que es el manifiesto del cuerpo humano y cómo el cuerpo humano en forma original ha ido tomando de todos estos elementos que hacen parte de la tierra como su propia expresión de vida. Entonces, aquí vamos observando cómo él mismo se va conformando y cómo en la etapa donde el humano se conforma a través de la relación que él tiene con la tierra y todas sus formas de expresión de vida, hay un momento donde hay un movimiento del cuerpo humano que es un movimiento acelerado que hace que él viva diferentes sensaciones y diferentes experiencias sobre este planeta, pero en la copa sí hay una expresión de apertura donde la energía se abre y la energía se puede manifestar hacia otras dimensiones. Entonces esta plantilla que representa el árbol que representan los movimientos y los ciclos de la vida, pues hace parte de todo lo que estamos viendo como este gran contenido, todo lo que representa cuando sentimos el arca de Noé, que es preservar la vida,
Pero hay un momento en que lo que representa esta arca es como una influencia, como el querer penetrar, el querer abstraer, el querer tomar algo que por naturaleza hace parte de un ciclo, de un fluir y de un movimiento que está manifestado en la vida, y el querer interferir y en querer de alguna manera volver pares, volver dual, volver todo polarizado, dividir en razas, en géneros, porque aquí en esto que tú estamos viendo dentro de este árbol no se perciben los géneros femenino y masculino, Ujú, se percibe una conexión con la unidad. Y ujú. esto que representa esta arca como un elemento energético interferente que quiere succionar la energía primordial de este árbol para crear todas estas, como todas estas manipulaciones que han hecho sobre la raza humana y sobre el ADN, y cómo el ADN ya ha interferido, baja su frecuencia energética y puede que se manifiesten otras formas de vida, pero son muy diferentes a las formas de este árbol, porque este árbol mantiene su energía intacta, pero todo lo que se quiere duplicar o todo lo que se ha querido manipular a través no solamente de la naturaleza hasta conectarnos con los ciclos de los humanos, pues ya la energía empieza a sentirse diferente, ya la energía se empieza a sentir, esto se siente sutil, pero esto otro, cuando se quiere duplicar o se quiere manipular, ya la energía se siente mucho más densa, se siente mucho más pesada sobre la tierra. Entonces, esta forma, a ver, de interconectarse, por ejemplo, me llamó la atención esta parte del sol, esta parte de los elementos, agua, tierra, aire, con esta parte cósmica que aparentemente también está en el portal, va generando este manifiesto que se representa con este árbol aparentemente, ¿no? Y Sí, entonces, también dentro de esta estructura del portal vienen como rachas o figuras o estructuras energéticas que también quieren como tomar de este árbol original ciertas estructuras para empezar a transformar la misma estructura dual de ese árbol en un cuerpo humano. Es así, ¿no? Así es, lo que tú ves en el árbol, cuando ves las raíces, es lo que llaman en muchas, digamos, en muchas formas de pensamiento, digamos, chamánicas y otras, y es la conexión de la tierra que representa este árbol en sus raíces, pero también esa conexión que está hacia arriba, que es la conexión, digamos, que sería conexión cielo y tierra, pero yo la veo un poco más amplia porque es la conexión con el cosmos y cómo al ver esta conexión a través de este árbol, todo está interconectado con todo. Entonces esto va más allá de algo que se representa como, como si cuando tú sientes la salida de este árbol se abre energéticamente otra forma de vivir sobre la tierra, y es algo mucho más sutil, diferente. Pero este movimiento que ves tú cuando quieres ser implantado y cuando quieres ser corrompido, por decirlo de alguna manera, lo que va creando son formas mucho más limitadas en el fluir de la vida, en el movimiento de la vida, en las formas y las transiciones que ha vivido el humano y la tierra como tal, porque también las plantas, los animales han vivido en la transición, el agua y Ujú. los elementos también han tenido que transicionar, y de alguna manera lo que vemos es que se van cambiando las formas cuando algo se quiere duplicar de la forma como hicieron, no es la forma correcta, porque la forma original es inamovible, es incorruptible, es una forma que está presente dentro del planeta y es la forma original de ella. Claro, es esta forma, como decía Nico, de la abundancia, lo que representa la tierra, lo que representa las raíces hacia abajo, que no es la forma sólida como la presentamos o como la vemos nosotros, sino es una forma diferente de conectar los mundos, de conectar otras formas de energía que hacen parte de toda esta como cosmovisión, que hace parte de todo este entendimiento que va mucho más allá del entendimiento que podemos tener nosotros los seres humanos. Ok. Nico, entrando a ese lugar donde este ser nos permitió entrar, descríbeme el lugar, ¿cómo ves? Entonces explícame, ¿el arca fue realmente una biotecnología de resguardo genético? Sí, y no es tan fantástica y bueno, por lo menos yo no observo esta fantasía de un enorme barco de madera.
Ajá. Observo distintos grupos de humanos, Ujú, trabajando con estas criaturas, con estas entidades que salen como en estos pequeños como planeadores o naves, ujú. y recorren el mundo recolectando estas funciones genéticas. Regresan aquí con distintas cajas negras que contienen ya sea pelo, parte de la piel, parte de la sangre, algún órgano, dependiendo la criatura, y algunas muestras de antenas, de incluso como de patas, de alas, de insectos, muchas cosas. Estas personas llegan aquí, entran a las partes estas metálicas que yo veía para bajar, y ya adentro ir a depositan estas cajas como en otros contenedores más grandes, así cerradas. Es de ahí, en las cajas cerradas, que las máquinas van adquiriendo como las funciones genéticas o los ADNs de las distintas criaturas. Observo como lo que vendría siendo como una pantalla, aunque es más holográfica, en donde se van depositando los ADNs por asimilaciones y van creando como los reinos, las Ah, ok. condiciones en las que estarán separadas las entidades vivas de la tierra, ¿no? El reino de los hongos, de las plantas, frutales, verduras, Ujú. humanos, animales, caninos, peces, aves, todo. Aquí están haciendo la separación genética y están depositando las separaciones genéticas para después ser reintroducidas a la vida. Una vez que están en separaciones genéticas, están creando también ecosistemas, están viendo compatibilidades para ver cómo van a distribuir estas energías. Observo estas vidas, por ejemplo, observo cosas muy interesantes, Ira, como animales que antes del diluvio habitaban en cierto ecosistema y posterior a este, dependiendo de la compatibilidad, los movieron hacia otros sistemas. Ok. ¿Y por qué fueron movidos de un lugar a otro? ¿Por qué? Por las mismas condiciones de compatibilidad con las otras especies y las otras plantas. También para Ok. alejarlos de zonas que después serían como repobladas por humanos por la fertilidad de la especificación, eliminando peligros o alejándolos un poco de las sociedades. ¿Cuántas especies reales se preservaron ahí y eh, salieron y están vigentes en nosotros, en nuestra estructura del ADN? ¿Y cuántas siguen ahí guardadas que en ese momento, en ese reseteo, no fueron como gestionadas o utilizadas? Fueron eliminadas bastantes, Cira. Fueron eliminadas sobre todo las condiciones genéticas que provocaban una estructura emocional directa al humano. Había animales o plantas que tenían una relación o una comunicación todavía más profunda con nosotros. Eh, y fueron eliminadas cientos, miles de especies que ya no decidieron fungir como parte de la existencia humana, para dejar solo aquellas que de alguna manera eran apropiadas para el ambiente, para los ciclos y las cadenas alimenticias, sin alterar las funciones emocionales del humano. Más profundas, ¿cómo? ¿Me podrías explicar eso, por favor? Había animales que tenían lenguajes, que no necesariamente eran Ah, sonidos guturales, sino que podían incluso llegar a alcanzar cierta comunicación de desarrollo junto con el humano. ok. Observo como criaturas también bípedas, pequeñas, que podríamos identificar como gnomos quizás, que fueron eliminados dentro de estas estructuras. Ok. En estas formas del ADN, estos seres o razas que están ahí, todavía al día de hoy habitan y resguardan esos materiales o ya no, o cómo es. No en el mismo lugar. Ah, ok, Observo que han transportado toda esta información hacia abajo de la Tierra. ok. Entonces ellos habitan la Tierra, pero dentro de la Tierra. Pero no la habitan, encuentran espacios en los cuales pueden como trabajar o desarrollarse, tienen a lo mejor alguna guardia o alguna entidad que está ahí mientras sucede un cambio, pero no habitan, o sea, los lleva como especie, no habita en la Tierra, pero O, s- tienen zonas a las que pueden llegar. o sea, somos como su lugar de trabajo, ¿no? Como cuando Ujú. tú vas a una Su oficina, oficina, vas a tu oficina, trabajas y te regresas a tu lugar. Entonces, exactamente. entonces ellos habitan o están en un lugar cercano dimensionalmente a la Tierra. Incluso, bueno, aquí veo algo muy interesante.
Los trajes que antes utilizaban como para aflorar la Tierra han tenido que cambiar por las mismas modificaciones tóxicas del planeta. Ahora se ven más como estos grises. ¿Ok? Entonces, existen acuerdos que hay entre estas estructuras de vida como este Yahvé que habló con nosotros, o acuerdos con los humanos actuales y cómo están regidos estos acuerdos. Existen acuerdos en muchos niveles, mira. Para Ajá. empezar, la religión ha aceptado el acuerdo espiritual, Ujú, en donde se alimenta la energía de la creencia para ellos, ujú, en donde incluso su mismo trabajo como genetista se ve reconfortado. ujú. Existen los acuerdos que son a nivel social de las distintas poblaciones humanas que permiten o autorizan la convivencia con este tipo de entidades sin necesidad de ser manipuladas por sus gobiernos. Hay muchas culturas que tienen convivencia con estas entidades. Y Ujú. luego existen los acuerdos geopolíticos en donde los gobiernos han vendido o han prestado sectores del planeta para que de ahí puedan adquirirse o tomarse muestras todavía de la evolución humana, a lo que entendemos como abducciones. Ok, bien. A ver, Margarita, fíjate, en esta forma en la que tenemos esta apertura multidimensional, hay memorias, por ejemplo, de estos linajes guardados dentro de nuestra propia estructura o no. ¿Con qué códigos los guardamos, los almacenamos, los cristalizamos, los escondemos? ¿Está en la parte oculta? ¿Cómo los ves tú o no los ves o no existen simplemente? Bueno, lo que yo veo, bueno, veo muchas cosas y una de las cosas que veo es cuando se duplica esta energía primordial que también habita en nosotros, es nuestra propia energía original. Veo que al tomar esa energía y al sembrarla en formas energéticas alrededor de la Tierra, que ahí van presentándose códigos, van presentándose diferentes formas de pensamiento que van siendo incrustadas para que la Tierra vaya viviendo diferentes experiencias dentro de ella, que es lo mismo que nos pasa a nosotros los humanos. Ujú. Tenemos esos mismos códigos incrustados y vivimos diferentes realidades sobre la Tierra. Esto hace que nuestra estadía o nuestra estancia aquí en el planeta tenga diferentes matices, diferentes sensaciones y diferentes formas de pensamiento que se representan en formas de eras, en formas de ciclos. Y estos ciclos hacen que se adapte la condición humana a diferentes circunstancias que pueda presentar cada ciclo. Hay diferentes códigos, hay diferentes formas de energía porque esto hace que la Tierra sea un espacio de convivencia multidimensional dentro de la misma Tierra, Ujú. porque cuando tú ves, lo veo y de la forma, les voy a explicar cómo lo veo, porque veo este gran árbol central y veo cómo se desprendieron y cómo se fueron incrustando como una forma de pequeños árboles, pequeñas informaciones a lo largo y ancho del planeta, a lo largo y ancho de nosotros. Y esto lo que permite es que en la misma Tierra podamos vivir diferentes realidades en como yo las veo en formas de espirales. Estas formas de espirales traen dentro de las espirales una serie de fragmentaciones que hacen que tú vivas simultáneamente diferentes tipos de realidades. Hay un momento donde ya se pasa por todas estas realidades y ya el humano está listo a retornar a su origen, que yo lo veo representado en este gran árbol. Cuando ya el cuando la persona o el ser, o inclusive hasta las plantas y los animales vuelven otra vez a este origen, pues aquí la energía empieza a manifestarse de forma diferente porque hay una sensación de expansión y el mismo árbol lo manifiesta y se siente como la sensación de vivir en una realidad, digamos, que puede estar conectada
con las raíces y otra con el cielo, pues aquí ya empieza a, es como si esto hiciera esta función, ya no hay esta división, ya no hay esta grieta energética, sino que ella permite que las dimensiones, o esto podríamos verlo como una dimensión, empiece a verse como otra forma de realidad diferente. Aquí es donde el humano puede elegir dónde él quiere seguir como alma o como esencia, como ya desprendiéndose el alma de la esencia, ya él puede transitar y puede elegir a qué realidad o a qué mundo, podría decir, porque no es realidad, es como un movimiento energético donde él ya puede acceder desde otra forma de energía una vez pasando por todo esto que está representado aquí en el planeta Tierra. A ver, mi pregunta es, entonces, a los dos, ¿eh? Entonces, estos seres, como lo ve cada uno desde la perspectiva que lo estamos viendo, de alguna forma interfirieron o manipularon este plan evolutivo de la misma humanidad, em, manipulando conciencias, entonces, ¿no? O sea, manipulando la forma en la que también la mezcla del ADN estelar con genética humana terrestre, con genética de otras cosas, va generando otros tipos de linaje y otros tipos de grupos de humanos eh, diferentes a lo que aparentemente se era y a lo que actualmente somos. ¿Cómo lo ves tú desde esa perspectiva donde estás tú, Nicolás? Yo observo, Ira, que hasta ese punto de ese reseteo sí existían estas manipulaciones y estos cambios, Ok. pero por eso es que la importancia de la preservación, Ujú. porque encontraron ya una característica humana que era completamente funcional, tanto laborativa como dócil, como inteligente, como sumisa, como amorosa, como malvada. O sea, encontraron en nuestro cuerpo actual características equilibradas bastante positivas, o por lo menos bastante ejecutables para los experimentos que ellos realizan. Sin embargo, una vez llegada a esta estructura humana que tenemos ahora, su manipulación o su interacción se redujo a espacios mínimos, por lo menos ya no hacerlo en un sentido colectivo, sino permitirles solos a los genes desarrollar las características que pudieran alcanzar a través del tiempo. Pero, por Margarita. ejemplo, perdón, Ajá, perdón. nuestra genética es completamente manipulada ante la interacción de cuestiones muy importantes, como por ejemplo la tecnología Ujú. y la gestión emocional. Cuando el humano se desarrolla dependiendo hacia dónde vaya la tendencia, hay características que cambian, sobre todo en la función del pensamiento, como una función se vuelve más arropativa y la otra más separatista. Margarita. Bueno, yo como veo el planeta Tierra y como veo su estructura, el planeta tiene esa capacidad de albergar, de contener este tipo de energías, porque cuando veo la Tierra en su consistencia energética, tiene capas muy duras, capas que aparentemente se ven rocosas, pero en su interior hay un movimiento como toroidal que está todo el tiempo así, todo el tiempo y que parece desde ciertas perspectivas, podríamos ver un infinito, podríamos ver una espiral y vemos cómo es la radiografía energética de estos movimientos que a su vez el humano también tiene que tenerlos para poder convivir dentro de ella. Lo que veo es que en este árbol, que es este gran árbol de la vida, en la parte de sus raíces y en cada extremo de ellas hay una especie de llave, como el ojete para que una Mm, llave pueda entrar y ujú. son como las formas de los portales donde se puede acceder a diferentes formas, a diferentes formas de convivencia, pues que hacen parte de todo este recorrido que presenta la Tierra en sus ciclos y en sus eras. Veo también que estas interferencias que tú mencionas son parte de estas energías que están introducidas dentro del planeta. Son Ujú. estas formas de pensamiento que van quedando incrustadas y que van formando, eso es como una forma de existencia sobre el planeta donde tú vas conectando con como con ciertos pensamientos que están ligados a ciertas realidades. O sea que yo veo estos seres como todas estas entidades que hacen parte del planeta porque ellos están acá, pero hacen parte de este colectivo de pensamiento que está incrustado dentro del planeta Tierra y Implantado. ellos Ujú. también vibran dentro de ella y vamos pasando como por secuencias, como por etapas, como por sensaciones donde
crees y vas como después creyendo en otras cosas, son como estadios energéticos que en la misma Tierra presenta a través de toda esta energía que vemos como radiografía, pero vemos que ya al final, pues ya cuando termina este ciclo, pues ya todo esto que convives y toda esta forma de vivir en ella termina su ciclo y ya termina el ciclo de convivencia y ya salen los humanos en sus formas energéticas a donde sus energías los van conllevando, los van llevando. A ver, entonces, esta parte, Nico, em, hay diferentes, entonces, situaciones que se pueden ir activando, desactivando, según entiendo, o la estructura, o la época, o la influencia que puede tener también el mismo ambiente en esta estructura de este ADN que han trabajado estos seres. Sí y no, A porque ver. reservan una parte que sea pura o por lo menos Ajá. ya no editable Ujú. para tener siempre el punto cero, el punto de reinicio. Al final entienden la estructura de la Tierra también como un reinicio y ellos mismos han provocado que nuestras genéticas o nuestras reservas genéticas puedan volver a comenzar desde el inicio. Pero lo demás, pues es lo editable, lo manipulable y la misma interacción del humano con otras especies, con los ambientes, incluso con estas especies externas, hace que nuestro ADN vaya cambiando por asimilación. Entonces, ¿cómo influye la energía? Fíjate, la energía de estos editables naturales de la misma Tierra con la forma que está ahí o que está resguardada en ese lugar o en otros lugares donde lo hayan movido ellos con el ADN humano. Pues funcionan o más bien interactúan de Ujú. una forma, haz de cuenta, la reserva es la potencia. Ajá, Esa energía está en reposo. ajá, Y el ecosistema y el humano interactúan alimentándose uno al otro. Si el ok. ecosistema eliminara al humano o el humano eliminara, si el ecosistema eliminara el humano, la reserva se activaría. Si el humano eliminara el ecosistema, la reserva tendría que editarse para adaptarse. Ok, entonces es esta red de vórtices planetarios de los que ellos comentan, ¿no? Como esta parte de que la Tierra ya está avisando que va a ser un reciclado, un reinicio. Em, Van juntos con otras estructuras, quizá del mismo sistema donde nosotros vivimos, el sistema solar, o el mismo sistema universal, o el mismo sistema cosmogónico, o es individual. Los reseteos de la Tierra son únicos de ella. No sigue un ritmo externo. No sigue un ritmo externo. Ok. No. Margarita, ¿por qué se mantiene? Yo recuerdo ahorita que dijiste que ibas a entrar, que cuando ibas entrando había como una parte como bloqueada, ¿no? De energía. Y luego ya entrabas y ya podías ver, observar todo esto. ¿Por qué se ha mantenido bueno, esta historia primero del arca, ¿no? Que aparentemente ha habido expediciones y no se ha encontrado ni una maderita del arca, aparentemente. Y por qué se ha mantenido este como secreto, esta parte como de bloquear esa energía. ¿Qué efectos tendría hoy el que todo esto se supiera y se conociera con libertad en la humanidad? Porque en la medida que las personas puedan conectar con la información, que es la primordial, la original, ahí habrían cambios en la energía del humano, cambios en los pensamientos, cambios de paradigmas y cambios en las sensaciones, porque cuando tú ves la representación del arca de Noé y la vas llevando tanto a a la anatomía de la Tierra como la llevas a la anatomía humana, pues Ajá. aquí nos conectamos inmediatamente con los hemisferios. Aquí vemos la división y vamos viendo cómo la anatomía humana está dividida y esto hace que el humano pueda vivir realidades diferentes en un mismo cuerpo y a su vez esas realidades se conectan
con otras realidades. Entonces, esas realidades se van volviendo prácticamente como interminables para él. Entonces, en la medida que este acceso, cuando me preguntas, fue difícil, se sienten como las formas sutiles cuando tú entras a la tierra, cuando tú entras a la parte como más densa y vas entrando a la parte más sutil tuya, que es lo que nos estaba hablando el árbol, porque Sí. las partes más duras son las partes que aparentemente se ven inaccesibles, las partes que están contenidas, las partes que están guardadas, las partes que se van endureciendo como si fueran callosidades. Entonces esas callosidades al penetrarlas van creando como una forma de efecto rebote, pero en la medida que la energía se va sutilizando y tú puedes acceder a lo que es mucho más sutil, ahí es donde puedes encontrar la pureza de la información, porque vemos que aquí hay capas y capas y capas, y estas mismas capas están contenidas dentro de la Tierra, están contenidas en todo lo que nos representa como seres vivos. Entonces aquí vemos que la información está, pero es una información que está encapsulada como si fuera un secreto, tanto un Exacto. secreto para lo que representa la Tierra, pero un secreto que nos representa también a nosotros. ¿Cuántas capas tenemos que no nos permiten llegar a nuestra verdadera esencia? Y con todo esto que vemos de estas interferencias energéticas que son como formas de pilas que pueden estar relacionadas con religiones o pueden estar creadas con religiones y con estas entidades que aparentemente gobiernan la tierra, nos gobiernan a nosotros, gobiernan nuestros destinos, ¿qué tanto de esa energía que se ve que ellos están acá también dentro de la tierra? Se ve el ADN de ellos acá, se ve también la interferencia que ellos tienen y se ve como una interferencia a nivel global. Entonces, ¿cuánto de eso que está en esta caparazón es una realidad? O realmente es algo que está sobrepuesto y que no nos permite llegar a algo que es en nosotros, que es algo sutil y que nos representa como lo que realmente somos en un estado de verdad hacia nosotros mismos. Entonces, podríamos decir que este monte Ararat es como un observatorio de las formas como de reciclaje o de reseteo o de reinicios de la misma estructura de la Tierra, Nico. Sí, sí, Ira, y se van resguardando y van evolucionando dependiendo de los reinicios. Por ejemplo, este reinicio del agua, Ajá, que es como de alguna forma el más reciente en registro, ajá, dejó toda la reserva que tenemos actual de conciencia. ok. Cuáles son los otros reinicios que hemos tenido y cuál es aparentemente el siguiente que podríamos vivir como humanidad y como la Tierra, ¿no? Y es que en sí, Ira, los reinicios son muy similares cuando son provocados por la Tierra. La diferencia tiene que ver con la temperatura en que la Tierra se maneja una vez que el reinicio comienza. Ok, Por eso es que se han dado eras de hielo y luego eras que son pues completamente de terraformación. Entonces, lo que yo observo en la tendencia vendría siendo una tendencia muy similar a la que trae la transformación, o sea, el movimiento de las placas tectónicas. Al parecer la Tierra más bien se va a sacudir. ok. Y este movimiento se ve que sea próximo, se ve que sea muy lejano, se ve que estamos como en los tiempos límites. ¿Cómo lo percibes tú? Sí observo que pareciera que estamos como en las fronteras de estos acontecimientos, cerca de... Margarita, tú, este centro de observación, bueno, no sé si tú lo veas como un centro de observación, em, está siendo monitoreado esta estructura de la activación personal y espiritual. O sea, hay memorias personales o humanas que se tendrían que recuperar o que se podrían activar en esta época o en esta temporada de esta humanidad?
Bueno, lo que yo veo es que viendo el arca, digamos, de Noé, conectando con lo que ella representa como energía sobre este monte, veo que es una emanación, pareciera como una especie de frecuencia, como una memoria energética que va conectando con toda la energía de la tierra, con todos los seres vivos, con todas las personas, pero veo que son partes como etapas, son etapas de creencias, van las creencias y vemos que vamos, si vemos el árbol, vemos que esta energía va ascendiendo y en la medida que va a haber un cambio de era, un cambio de ciclo, inmediatamente la energía empieza a cambiar porque como yo veía este árbol tronco frondoso que estaba manifestándose como en estas líneas, cuando ya llega al humano a como a este punto ya casi final, en este periodo de transición, hay muchos cambios de energía, porque inclusive la energía se siente alrededor del planeta como si se estuviera craquelando, como si se estuviera ella misma fracturando. Todas esas fracturas hacen parte de una franja como de energía, de convivencia, de experiencia, Mm. que va llegando como a estados yo siento como de mayor percepción, intuición, apertura, y siento que vamos a llegar a estamos llegando, ya estamos aperturando, y yo siento que estamos en este periodo de transición para llegar a otros como estadios diferentes donde las personas y la tierra misma se va a sentir de una manera, yo la siento mucho más sutil. A ver, entonces resuena, por ejemplo, energéticamente, tiene una resonancia, puede ser mayor o menor, no lo sé, con esta indagación del monte Sinaí, con la información o no. ¿Cómo lo perciben ustedes, Nico? Yo percibo, Ira, que la característica del espacio físico no involucra un cambio. En esta específica montaña no existe esas conexiones energéticas, más bien se estableció como un campo de laboratorio, ¿Ok? pero no hay un núcleo energético. No hay una resonancia. Todo es provocado por estas criaturas, estos portales, todo eso es traído para poder utilizar el lugar, pero pudieron haberse establecido en algún otro espacio. Supongo que eligieron el espacio también por la altura, teniendo en conciencia lo que podía suceder, sí, pero a diferencia de otros montes, aquí no hay un corazón. Ok, Margarita, ¿tú cómo lo percibes? Bueno, yo lo percibo como dos espacios donde se manifiestan la conexión con la vida, las diferentes formas en que la vida se va manifestando y cómo la tierra ella misma va guardando sus memorias y esas memorias se van entretejiendo en formas de pensamiento para la tierra puntualmente y la importancia que tienen los montes porque por su forma ellos tienen esa capacidad de resguardar información. Entonces, toda esa información que se va resguardando, yo veo a los montes como una pila, inclusive muy similar a lo que podemos ver a través de las pirámides, siendo las pirámides unas manifestaciones artificiales sobre la Tierra. Veo que estos montes, como tienen una conexión directa con el planeta, tienen una conexión directa con las raíces y el origen, veo que pues ellas mismas van entrelazando a través de corredores energéticos que tienen como formas neuronales, donde la misma información va moviéndose y ella misma va permitiendo que todo el planeta tenga esa información, pero el referente del territorio es muy importante porque cada territorio Ujú. tiene su vibración. Entonces ahí veo que se van creando redes de pensamiento, como hacen los árboles, que tienen esta Sí. red de pensamiento cuando ellos se comunican los unos con los otros. Veo que las montañas y las cordilleras y todas estas formaciones naturales de la Tierra tienen el mismo objetivo. A ver, aquí a los dos les quiero preguntar, este monte, por ejemplo, este monte Ararat, ¿podría funcionar este portal como para ayudar a entrada y salida de especies, de situaciones, de energías en saltos dimensionales? ¿O simplemente son como transportadores? Nico, ¿tú cómo lo percibes? Yo observo que puede suceder lo mismo en distintas dimensiones, pero Ah, la ok. interacción entre dimensiones no es provocada por el portal,
sino más bien la Eso. información pudiera ser transmitida, pero no hay un cambio de portal a portal entre las dimensiones. Ok, ¿tú cómo lo ves, Margarita? Bueno, yo veo que ese portal tiene una conexión muy profunda con la simetría que guarda él con el ADN de la Tierra y con el ADN humano y con el ADN de la fauna y la flora. Inclusive, pues también veo a los minerales que hacen parte porque y los elementos que son como la primera formación, cuando ellos se unen en el equilibrio, empieza a formarse la vida sobre el planeta. Y veo que, claro, este portal que representa el ADN es pareciera como la marquilla, como la maqueta para que en ella se dé la vida sobre el planeta. Entonces aquí veo cómo la Tierra, pues con su ADN, por eso es que ella permite que todas las experiencias que se viven alrededor de ella puedan manifestarse en esta forma de ir viviendo los ciclos, de ir viendo los ciclos y salir después ya en otra forma energética. Pero lo veo que eso es para todas las especies, inclusive para todo lo que pueda vivir dentro de la Tierra que no lo vemos con nuestros ojos físicos y todo lo que vemos a través de la energía de las dimensiones, pues todo esto hace parte de una como una gran plantilla del ADN que representa este territorio y que representan todos los territorios que están adyacentes a este espacio. Hay algo energético que de alguna manera pareciera como si él fuera mm, como una especie de útero, pero un útero que está conformado muy similar a la biología humana. Por eso es que de alguna manera la Tierra tiene una semejanza con nosotros y nosotros una semejanza con ella. Ok, muy bien. Entonces, a ver, chicos, vamos a desconectar y vamos a regresar. Vamos a seguir haciendo estas indagaciones tan interesantes, pero en esta desconexión que ustedes van a empezar a hacer en este momento, quiero que empiecen a mover sus pies, sus manitos, todo, para regresar y empezar a activar su propia energía, su cuerpo, reconocerse. Y vamos a regresar y me dicen en esta desconexión qué es lo que les viene quedando de esta sesión. Margarita, Bueno, yo siento al ADN la manifestación y la expansión. ok, y expansión. Nico, Yo, genetistas y mutación. ok, entonces el ADN se manifiesta en expansión de esta parte genética y puede ser mutada, ¿no? Bueno, vamos a regresar aquí y ahora a este momento presente, vamos a desconectar, vamos a eliminar cualquier contaminación energética que pudiéramos haber adquirido o aceptado inconscientemente del lugar y vamos limpiando cualquier residuo energético y vamos transformando y vamos regresando aquí y ahora en este momento presente. Respiran profundo y abren los ojos. ¿Cómo les fue? Bien. ¿Cómo se Bien, sintieron? ¿Bien? muy Muy bien. bien, sí, muy bien. ¿Sabes de qué me recordé mucho? De los Nephilim, del libro de Enoch. Mm, Ujú. Pues se me hizo muy interesante. Bueno, pero vamos a ver qué más sale. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Por favor, síganos en nuestra página web www.iraseman1ince.com o escríbanos a nuestro correo electrónico info@iraseman1ince.com o a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73. Vamos a cortar aquí la grabación. Gracias. Bye. Bye. mm.